Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos sobre economía, sobre las perspectivas económicas y financieras del país para este año 2021, a propósito de un informe que ha presentado el Banco Central de Nicaragua con información del 2019, 2020 y su perspectiva para el 2021. Para conversar sobre este tema estamos con el doctor Luis Murillo, catedrático universitario, economista. Muchas gracias, doctor. A la orden. Poco más del 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto, entre el 2 y el 3 y pico por ciento plantea el Banco Central como perspectiva para el 2021. Pone algunas condicionantes. Claro. Porque explica que si bien la pandemia no fue exactamente un golpe muy fuerte para Nicaragua, el contexto internacional sí ha significado, el contexto internacional por la pandemia sí ha significado una afectación para Nicaragua, y especialmente hacia el último trimestre del 2020, donde más problemas revela el informe del banco. Por un lado, por el tema de las afectaciones del COVID, especialmente en turismo, pero además por los huracanes ETA y IOTA. Entonces pone como condicionante que una nueva restricción por COVID podría terminar afectándonos de alguna manera o negativamente y no lograr ese 2, 3 y tanto % que están esperando para el 2021. Sí. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado. Yo quería, digamos, poner en perspectiva. En primer lugar, el informe tiene 3 grandes objetivos, ¿verdad?, que están debidamente descritos en el mismo. Primero, establece una evolución de los principales agregados macroeconómicos, que dicho sea de paso, el único señalamiento que yo tengo es el hecho de que me dan en el informe, ¿verdad?, datos y me dan elementos para el año, incluso el primer trimestre del año 2021, pero cuando yo voy a ver a las estadísticas del Banco Central, hay un rezago por lo menos de medio año o un año, ante lo cual una cosa es un informe y otra cosa son los datos que lo respaldan. Un segundo elemento que tiene el informe, ¿verdad?, es la descripción de las políticas económicas y algunas recomendaciones de política económica que podemos hablar de ello, ¿verdad? Y un tercer elemento son las perspectivas, como la visión de futuro de cómo se va a encontrar la economía nicaragüense en este año, ¿verdad?, tomando en cuenta, digamos, algunas condicionantes. Sí. Eso es lo que plantea el informe. Podemos hablar, ¿verdad?, de cada uno de esos elementos. Empecemos por justamente en ese primer acápite que usted menciona, porque, decir, ¿cómo se hace el informe si no está toda la información completa todavía para poder decir esto es exactamente, es decir, cuánto llegamos a producir en el país en el 2020? ¿Cuánto gastamos en el 2020? ¿Cuál es el resultado de esa operación, ¿no? Es que precisamente ese es el problema, ¿verdad?, que tiene el Banco Central en la actualidad. Está dando la información en base a informes, ¿verdad?, que es correcto, yo creo que es correcto, pero no está respaldado con las estadísticas, ¿verdad?, porque cuando uno va a ver el detalle, se va principalmente a la parte de las estadísticas del Banco Central, mercado laboral, reservas internacionales, ¿verdad?, afiliados del INSS, etcétera, etcétera, y ahí nosotros observamos un rezago en primer lugar y en segundo lugar datos preliminares, porque en los últimos 2 años por lo menos tiene una pleca. Entonces la pleca establece de que todavía, digamos, en un resultado preliminar que no lo han totalmente consolidado. Sin embargo, podemos hablar, digamos, de algunos de los resultados de la evolución que ha tenido el informe, ¿verdad? Aquí yo hice prácticamente un resumen de los principales indicadores, cómo han evolucionado, y voy a mencionar, no todos, ¿verdad?, algunos. En primer lugar, la tasa de crecimiento
o de decrecimiento del Producto Interno Bruto fue mucho menor, porque en el año 2019, según el Banco Central, fue del menos 3,7%, sí, y en el año 2020 fue menos el 2%. Significa de que la recesión económica va bajando la intensidad. Sin embargo, hay algunos otros indicadores que son bastante interesantes. Por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con el mercado laboral, ¿verdad? Y uno de los indicadores es la tasa de participación global, que lo establecen en 3 momentos, ¿verdad? En el primer trimestre del año 2019, del año 2020, ¿verdad? El segundo trimestre fue donde cayó la pandemia y después una recuperación en el tercero, cuarto trimestre, el 2020 y en el 2021. Entonces, si nosotros agarramos la tasa de participación global, en el año 2019, en el finales del 2019, primer trimestre del año 2020, tuvo un índice, ¿verdad?, de más o menos el 66.5%. Para el tercer trimestre del año 2020, que fue cuando ya había pasado lo peor de la pandemia, tuvo una recuperación del 70.5%. Entonces, eso significa de que la tasa de participación global en el mercado laboral mejoró. También hay algo de mejora en el nivel de desempleo. Por ejemplo, en lo peor de la crisis, se perdieron, según el Banco Central, menos 211,000 empleos. Pero cuando hubo una recuperación a partir del tercer trimestre del año pasado, tuvo una recuperación positiva de 218,000. ¿Verdad? También el otro dato interesante. Es decir, logró cubrir todo el desempleo, sí, que se produjo en el primer trimestre. Y además generó empleo adicional. Sí. El otro dato importante es la tasa de desempleo abierto, que es cuando la persona no tiene ningún nivel de ingreso. Entonces, se plantea de que antes de la crisis y durante la crisis se pasó de un 4.8% a un 5,4% y luego a un 4,8%. Es decir, acá, ¿verdad?, el nivel de desempleo abierto es relativamente bajo. Yo creo de que está cercano al 10%, ¿verdad?, al 10%. Hay un dato interesante, ¿verdad?, y el informe plantea de que los asegurados del INSS de más o menos de agosto 2020 a febrero del año 2021 generaron un aumento positivo de más o menos unos 51,900 personas. Y que en enero y febrero del año 2021 hubo un aumento de afiliados, ¿verdad?, de más de 22,000 personas. Estos indicadores, ¿verdad?, nos están generando una perspectiva de una cierta recuperación según los datos macroeconómicos, ¿verdad? Podemos seguir hablando, por ejemplo, en el caso del nivel de inflación. Aquí no hay problemas de inflación, apenas la inflación es del 2.93% en contraposición del 6.13% que fue durante el año 2019, ¿verdad? Hay una tasa de inflación subyacente, ¿verdad?, que es apenas el 3.24% en contraposición del 6.52% interanual con relación al año pasado, ¿verdad? Y otros indicadores macroeconómicos. Ok, una tasa de inflación muy baja, es decir, realmente envidiable me parece para un país que el Banco Central achaca principalmente a la desaceleración o a la reducción del porcentaje o de la tasa de cambio con respecto al dólar. Haber pasado al 2%, dicen ellos que contribuyó a mantener una inflación relativamente baja. A ver, ese es uno de los factores y ya lo hemos hablado en este programa, ¿verdad?, de que va a tener que ser revisado el próximo año independientemente del gobierno que quede en el poder. Creo que el hecho de haber bajado la tasa de deslizamiento del 3 al 2% es bueno en el muy corto plazo porque es uno de los componentes, ¿verdad?, de la indexación de precios, ¿verdad? Porque si tú tienes una deuda ya no pagas un más 2%, sino que pagas más un 3%, sino más un 2%. Sí. Sin embargo, en el mediano y en el largo plazo eso es contraproducente porque está sobrevalorando la moneda y tus exportaciones se encarecen, tus importaciones se abaratan y eso te hace reducir tu superávit de balanza de pago que de una u otra manera había
habíamos tenido, ¿verdad? Sin embargo, a mí lo que me preocupa, y en el mismo informe, en la parte de la perspectiva, plantean que el nivel de inflación, ¿verdad?, como perspectiva para este año, puede llegar hasta un 5-6%. Y uno de los elementos fundamentales que están previendo es el aumento internacional de los precios del petróleo. Del petróleo, sí. El petróleo, ante lo cual yo creo que hay que tomar en cuenta por lo menos 2 o 3 factores para medir el nivel de inflación, que es de carácter estructural, es qué indicador estamos utilizando para medir la inflación. En el caso de Nicaragua, utilizamos el IPC, ¿verdad?, que es un indicador de 53 productos de la canasta básica que no representa específicamente la estructura de gasto que tiene el nicaragüense. Un segundo componente que es endógeno y que lo puede controlar el gobierno y lo ha hecho es la tasa de deslizamiento. Sí. Pero hay un elemento que no lo ha podido controlar y son los encadenamientos productivos. Es decir, los encadenamientos productivos están desarticulados y la especulación ha venido generando una presión en aumento de los precios. Y un cuarto elemento son los efectos de la reforma tributaria, que de una u otra manera han venido afectando incluso los productos de la canasta básica alimenticia. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. Efectivamente, el precio del combustible que está en los mercados internacionales, si no está subiendo exageradamente, pero sí ha venido recuperándose con respecto a los precios que tenía a inicios del 2020, claro. Es decir, hace un año. Y esto, al no refinar nosotros mayor cosa, sino que básicamente importar productos prácticamente terminados, a los que solamente se les hace un aditamento aquí en la refinería para que vaya a uno u otra marca comercial, dependemos mucho del precio internacional. Y en teoría eso es lo que nos está haciendo papilla, porque es decir, tenemos varias semanas consecutivas, creo que andamos ya arriba de las 20 semanas consecutivas de aumento, y cuando ha habido una reducción, es una reducción que nada tiene que ver con los aumentos, es decir, sube 20, 30 centavos por litro, baja 5 o 6 centavos, y como que lo resentimos, ¿no? Precisamente ese es el efecto que generan los llamados oligopolios. Porque el problema fundamental del combustible, ¿verdad?, o de los derivados del petróleo, es que está conformado por oligopolio, ¿verdad? Y acá yo he dicho de que este tipo de sectores tienen una doble moral, ¿verdad? En primer lugar, cuando el precio internacional del petróleo estaba bajando, incluso por debajo de los $50 el barril, nosotros observábamos que los derivados del petróleo venían aumentando, no tanto, pero venían aumentando, y se les hacía el reclamo. Y el argumento era de que ellos utilizaban otros costos operativos, no solamente el petróleo como materia prima, y que eso se les estaban encareciendo, ¿verdad? Y el otro, que creo que es el elemento más perverso, es el mecanismo de determinación de precios a nivel interno, ¿verdad?, en donde agarran 3, 4 cotizaciones a nivel internacional, la agarran las más altas, luego le suman los costos operativos, que son elevados porque hay refinerías bastante obsoletas, luego le suman los costos de los impuestos, por ejemplo en el caso del FOMAP, y estas empresas oligopólicas se sientan y negocian un margen de ganancia, ¿verdad? Entonces, cuando el precio internacional está bajando del petróleo, los derivados están subiendo. Pero ahora que los precios internacionales del petróleo están subiendo, entonces allí sí es bueno el argumento de que uno de las materias primas está aumentando. Claro. Y eso está generando, digamos, una presión. Si nosotros agarramos el informe, esta perspectiva de un aumento de inflación en relación a este año, con relación, valga la redundancia,
al año pasado tiene dos justificaciones. Uno, de que los precios internacionales del petróleo van a tener una tendencia de aumento. Sí. Y en segundo lugar, que las principales economías con las que transa Nicaragua también van a tener una presión un poquito, digamos, inflacionaria, ante lo cual esa relación que va a tener Nicaragua va a afectar y va a generar también un cierto grado de aumento general en el nivel de precio. ¿Verdad? Entonces, yo creo que aquí es una doble moral y debería establecer una política de regulación, ¿verdad? Y tomar en cuenta de que aquí hay dos elementos que son precios relativos, ¿verdad? Lo que son los derivados del combustible, que ya miramos que cuando sube el combustible, sube todo, y lo que es el tipo de cambio. Entonces aquí hay una de cal y una de arena. En primer lugar, los derivados del combustible han venido subiendo más de 20 semanas y esto genera una presión hacia el alza de precios y la tasa de deslizamiento se vino disminuyendo del 3 al 2% y tiene, digamos, un efecto hacia la baja. Al final el efecto neto, y lo hemos sentido todos los nicaragüenses, es pérdida del poder adquisitivo. Es decir, los precios a nivel general están aumentando. Ahora, pero ¿están realmente aumentando todos los precios? Porque es decir, la canasta básica, digamos, alimenticia, ha tenido altibajos y hay productos que han subido, hay otros que han bajado, lo que termina compensando de alguna manera el global de la canasta alimenticia. A ver, yo me metí a ver, digamos, la progresión de cómo ha venido evolucionando. Y yo encontré, digamos, lo siguiente. Hice, digamos, una comparación entre lo que es el costo de la canasta básica y el costo del salario mínimo del sector más alto, el sector financiero. Sí. ¿Verdad? Y entonces yo me encontré lo siguiente, que es relativamente paradójico, aunque son estadísticas macroeconómicas. El nivel de salario mínimo, ¿verdad? En los últimos 5 años, los últimos 5 años, aumentó un 21.5%, ¿verdad? Y el nivel de la canasta básica aumentó un 16.5%, ante lo cual eso nos daría, digamos, una cierta recuperación porque en cuanto a salario mínimo, que es el más elevado del sector financiero, está creciendo más rápidamente que el costo de la canasta básica. Sin embargo, yo creo que eso es un poco relativo, ¿verdad? Porque cuando nosotros miramos la estructura de gasto que tiene, digamos, el nicaragüense y además la pérdida de empleo y de ingresos, prácticamente mucha gente está teniendo problemas. Y quiero compensarlo con un dato que acaba de sacar las Naciones Unidas a través de la FAO. Sí. Y es el hecho de las 400,000 personas que están en peligro de inseguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua. ¿Qué significa eso? De que la situación económica del mecanismo de precios no está tan bien en el caso de Nicaragua y está presionando hacia un derecho fundamental que tiene toda la persona y es que es una alimentación básica. Lógicamente la canasta básica está conformada, los 53 productos, por 3 grandes grupos, es decir, los productos alimenticios, que de los 53 son más o menos unos 29, ¿verdad? Luego lo que son los servicios básicos y lo que es el vestuario. Pero ha habido algunos elementos que han presionado, digamos, los precios de la canasta básica alimenticia. La reforma tributaria, el nivel de especulación, la falta de crédito hacia el productor, y eso de una u otra manera ha venido, digamos, aumentando el costo de la canasta básica alimentaria. Ok, el informe de la FAO, más bien el alerta que hace la FAO, porque es un alerta, es decir, ellos hacen un informe acerca de la situación de Centroamérica en lo general hacia el 2020 y presentan sus perspectivas hacia el 2021. Y básicamente el temor de la FAO para el caso de Nicaragua es relativo al COVID también, es decir, los efectos económicos que pueda producir el COVID, que puedan llegar a generar estas 400,000 personas en peligro de hambre, porque es peligro de hambre, peligro de no tener alimento suficiente. Hablan ellos de posible sequía inclusive, hablan de escasez de lluvia en los años anteriores, hablan de los efectos de Iota y de ETA
y con esto hacen ellos las perspectivas considerando que este podría ser un mal año en cuanto a lluvias, Sí. lo que podría complicar las cosas junto con los efectos que en otros lugares ha tenido el COVID en Sí. cuanto a la situación económica. Me parece que en Nicaragua no ha sido tan dramático el efecto como ha sido en otros países, Sí. donde la economía se ha cerrado totalmente. Claro. Pues, es decir, aquí, decía el presidente Ortega, no hemos dejado de trabajar, porque el día que dejemos de trabajar, dejamos de comer. Claro, claro. Que es un hecho ciertísimo, pues. Es decir, aquí cierran la UCA, y a ustedes, todos los docentes, lo suspenden, se quedan colgados de la brocha. Sí. Sí. A ver, yo creo que aquí hay que analizar dos cosas, fundamentalmente. Un primer elemento, ¿verdad?, es que la economía nicaragüense tiene una estructura productora de productos básicos. Sí. Es decir, es eminentemente agropecuaria. Aquí es arroz y ¿verdad? frijoles. Arroz, frijoles, Sí. ¿verdad? Ese es un primer elemento. Y en segundo lugar, aquí hay un sector informal, ¿verdad?, que ha venido sosteniendo a esta economía. Y que ha venido creciendo. Y además. ha venido creciendo, Sí. ¿verdad? Una de las medidas que yo siempre lo he dicho, ¿verdad?, cuando se toman buenas medidas, yo lo reconozco, que ha tomado el gobierno fue no cerrar, ¿verdad?, la economía a nivel interno, ¿verdad?, porque esto hubiera generado mayores problemas y muy difícilmente hubiera, digamos, podido contener los efectos negativos que se tenían. Sin embargo, yo creo que esta es una perspectiva y una campanada de alerta para buscar cómo mejorar la matriz productiva, Sí. ¿verdad?, en el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir dependiendo de una estructura productiva con muy pocos productos agropecuarios y que vamos a salir siendo afectados, porque al final, cuando se dio la crisis, por ejemplo, hipotecaria del año 2007-2008, nos beneficiamos por el aumento de los commodities. Pero es que ahora con el COVID y las medidas restrictivas que ponen la economía que nos están demandando esos productos, muy posiblemente lo que se genera es una caída de esos precios y lo que nosotros producimos prácticamente no nos va a dar los niveles de ingreso como para poder generar actividad económica. Acá yo creo que una de las cosas que ha salvado la economía, al igual que el año 98, fueron los desastres naturales. En el año 98 yo recuerdo de que la economía venía en una franca recesión y el huracán Mitch hizo que el Fondo Monetario Internacional estableciera un acuerdo trianual y ahora estos dos huracanes generaron flujos de más de 450 millones de dólares que han venido, digamos, oxigenando mal que bien a esta economía y que nos han permitido por lo menos sobrevivir. Ese es como una de cal y una de arena. Claro. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de estar conversando? 8, 10 años más o menos. Más o menos. Que hemos estado Sí. platicando. Sí. Y ese tema que usted menciona ahorita, la transformación de nuestra matriz productiva, lo hemos tocado, yo creo que desde la primera vez que Así es. conversamos. ¿Va? No sé cuándo alguien le va a poner oídos a esto, porque parece que entra por aquí y sale por aquí, Sí. y no logramos ponernos de acuerdo los nicaragüenses, porque ese es un acuerdo de los nicaragüenses al final de cuentas, pues, porque no es que el gobierno va a decretar, bueno, a partir de esta fecha esto se va a hacer de esta manera. Eso lo tenemos que acordar, porque implica un costo, pues de alguna manera implica un costo. Sí. Yo quiero plantear dos puntos acá al respecto. A ver, uno, yo creo que es necesario ser serios y en cualquier momento hacer un verdadero plan nacional de desarrollo, porque el plan nacional de desarrollo te da una visión de futuro. Sí. Y un segundo elemento que no es malo, yo creo que es bueno, son este tipo de informes. Sin embargo, este tipo de informes te dan como algunos cantos de sirena que te dan algunas señales para que vos mejores tu política económica. Voy a poner, digamos, un ejemplo. Reservas internacionales, ¿verdad? Y crédito y depósito, ¿verdad? En cuanto a reservas internacionales, ha sido el único pilar, incluso en periodo de crisis, que ha sostenido esta economía, ¿verdad? Pasando de menos del 10% antes de la crisis del año 2018 a más del 12%. Es decir, estamos teniendo más de 1.851 millones de dólares en remesas familiares.
Sí. ¿Verdad? Ese es un elemento. Sin embargo, el otro elemento, y eso a mí me genera un mal sabor, es decir de que, por ejemplo, las reservas internacionales brutas y las reservas internacionales brutas consolidadas, es decir, las que son solamente del Estado y las que son del Estado y del sector bancario, han venido mejorando. Las primeras han venido mejorando en más de 3.200 millones de dólares. Sin embargo, si nosotros lo contrarrestamos, aquí tenemos un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha observado un aumento de los depósitos, ¿verdad? De los depósitos. Sí. Eso significa, yo creo que dos cosas. Todo agente económico tiene que utilizar un banco. Y cuando tiene, digamos, alguna expectativa, pues por lo menos, digamos, tener algún respaldo en el banco. Sí. Sin embargo, el otro tema que yo creo que hay que analizarlo es el caso de los créditos. Es decir, los depósitos han venido aumentando, pero también los créditos han venido disminuyendo. Sí. Y los bancos lo que viven es del split bancario, es decir, viven de que vos le pongas un depósito y te pague una tasa de interés pasiva y que otra persona, productor, llegue y le pida un crédito y le pague y esa persona le pague una tasa de interés activa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí las reservas internacionales, uno de los elementos es de que los bancos están sobreencajados, es decir, tienen mayor liquidez, le están dando fortaleza, pero solamente fortaleza a uno de los tres elementos que le da el respaldo a una moneda. A una moneda le da el respaldo tres cosas, fundamentalmente. Uno, reservas internacionales, que dicho sea de paso, estos 3.200 millones de dólares, ¿verdad? Significa 2.9 veces la base monetaria y, si mal no recuerdo, casi 9 meses de importaciones. Ese es un primer elemento, pero los otros dos elementos que son estructurales es la matriz productiva. Es decir, qué tan diversificada es tu matriz productiva como para poderle darle el respaldo a tu economía. Y el otro es la parte de la productividad. Y aquí de esos tres elementos, es decir, si yo me alegro porque estoy aumentando mis reservas internacionales en más del indicador que me pone el Fondo Monetario Internacional, yo también tengo que ver para atrás para ver cómo mejoro mi productividad, ¿verdad? Del trabajo y del capital, y además cómo mejoro en el largo plazo mi matriz productiva, que no se da de la noche a la mañana. Uno de los elementos que yo siempre he planteado es de que acá, para poder mejorar la matriz productiva y la productividad, sobre todo en el sector agropecuario, se necesita un banco de fomento y política pública para un crédito integral, que no solo te dé los recursos financieros, sino que la asistencia técnica y te garantice mercados inteligentes para que puedas colocar tu producto a nivel internacional. Sí, ¿no? Y las transferencias tecnológicas, claro, para mejorar la productividad, pues evidentemente, claro, y poder garantizar la devolución del crédito, pues, porque claro, ese es uno de los principales intereses. Usted lo ha mencionado ya en varias entrevistas, incluso recientemente han hecho publicaciones sobre esa posición suya. Volver a tener algo como lo que fue el Banadé en algún momento, el Banco Nacional de Desarrollo. Vamos a hacer una nueva pausa y estamos sumando vigores. Conversamos con el doctor Luis Murillo. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con el doctor Luis Murillo. Las perspectivas, son unas perspectivas bien positivas, muy, ¿cómo se dice esto? La verdad, se espera bastante buenos resultados de el año 2021, al grado que saldríamos de el decrecimiento y empezaríamos a caminar sobre crecimiento, es decir, en números positivos terminaría la economía del país, 2-3%. Sí. Sin embargo, hay una condición especial que me parece que no sé cómo afecta en tiempo, en condiciones similares en ocasiones anteriores, pero es año electoral y el año electoral por lo general crea mucha incertidumbre. Claro. Bien, voy a hablar primero de las perspectivas, que aquí ya tengo el resumen específico. A ver, las perspectivas son relativamente alentadoras según el informe, ¿verdad? Algunas voy a mencionar, no todas.
La primera perspectiva es salir de la recesión económica, ¿verdad? Y se espera, ¿verdad?, de pasar de un menos 2% a un 2.5 o 3.5%. Es decir, aumentar en un 5%. Aumentar más o menos en un 5% la tasa de crecimiento. Que era la tasa de crecimiento que teníamos antes de del la 2018. Crisis. Claro. Esa es una de las perspectivas. Con condiciones en el mundo que no son las actuales. Sí, claro. Una tasa de inflación que más o menos anda entre el 4,5 5.5%, y ya dije las razones, ¿verdad? Del hecho de que los precios del petróleo están aumentando y posiblemente tengamos una inflación importada como producto de que la economía con la que transamos también tengan inflación y nos la trasladen a nosotros. Se espera de un déficit del sector público no financiero de más o menos 6.2%, es decir, entre 10.000 y 11.000 millones de córdobas. Se espera de que las reservas internacionales brutas, ¿verdad?, tengan un nivel de más o menos 2.5% sobre la base monetaria. Se espera específicamente que las remesas familiares comiencen en este caso o generen un aumento. Creo de que en este año nosotros no podemos establecer, digamos, unas perspectivas reales, y le voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar, este año 2021 tiene dos perturbaciones que tendrían que analizarse muy finamente. Uno, nosotros en este caso abrimos el año 2021 con dos desastres naturales que generaron un flujo de 460 millones de dólares, ¿verdad? Entonces eso hizo cambiar las perspectivas de la comunidad internacional y comenzar a dar recursos que no estaban dispuestos a darlo hasta antes de esos dos elementos. Y en segundo lugar, el año electoral, ¿verdad? Creo de que el año 2021, por ser año electoral, avala un poco, digamos, estas perspectivas, pero no son realistas. Creo de que a partir del año 2022 sí se deberían, digamos, de establecer estudios y perspectivas. Por ejemplo, hay dos elementos que yo creo que se deben de revisar. Uno, la tasa de deslizamiento. Creo que la tasa de deslizamiento está obsoleta y fue una medida relativamente populista que está sobrevaluando la moneda y le está quitando competitividad al país. Eso yo creo que hay que revisarlo. Y un segundo elemento, ¿verdad?, que hay que revisar es la reforma fiscal y tributaria, porque esa reforma fiscal y tributaria vino a generar una agudización de la recesión económica, porque fue contraproducente. En vez de establecer unas medidas contracíclicas de carácter expansivo, en vez de aumentar impuestos, se debió haber bajado. Lo que hicieron fue lo contrario y se financiaron 300 millones de dólares para cubrir déficit del presupuesto, pero se perdió casi el 14% de la riqueza de este país. Y es por eso de que el Producto Interno Bruto prácticamente ha venido, digamos, disminuyendo, y el nivel de PIB per cápita que teníamos antes del año 2018 estaba por encima de los $2.000. Y ahora, ¿verdad?, como producto de que se redujo el PIB y que la población sigue creciendo, está más o menos en $1.800. Sí. Hay un elemento que tal vez es importante retomar. Usted lo mencionó rápidamente, el tema de las remesas. Es decir, se hablaba de que el primer trimestre del 2021 implicó con respecto al primer trimestre del 2020 un aumento de casi el 18%. Es decir, 500 millones de dólares más entraron a Nicaragua producto de remesas. Claro. Ese posiblemente sea uno de los principales pilares en este momento para sostener la economía, el tema de las remesas. Y tiene dos explicaciones ese aumento. Yo lo creo, y yo, si me hubieran preguntado el año pasado, hubiera dicho, y lo dije, que iban a bajar por lo menos un menos 5%, pero aumentaron. Las explicaciones son bastante sencillas. Uno, la solidaridad de nuestros compatriotas. Es decir, antes del año 2018 nosotros teníamos migrantes que nos estaban enviando cerca de un 9-10% del Producto Interno Bruto en forma de remesa. Entonces, cuando se agudizó la crisis, se les tocó el corazón a esos migrantes y comenzaron a mandar un poquito más, $20, $30, $40, y eso aumentó.
Y el segundo elemento es de que han habido nuevos migrantes. Más de 60,000 personas han migrado e independientemente de la situación y de la posición, posiblemente estén mandando remesas para amortiguar un poco, digamos, la crisis económica que sufrimos las y los nicaragüenses. Entonces, lógicamente hay una explicación. Lo que yo siempre he criticado son dos cosas. Uno, que los diferentes gobiernos se han fresqueado, ¿verdad?, en solo esperar que las remesas familiares sean un flujo importante para activar la economía. Y dos, de que no se establezcan políticas económicas para hacerlas productivas. A ver, el último dato, ¿verdad?, fueron 1.851 millones de dólares en forma de remesa. Ese es el monto global. Pero si nosotros lo desagregamos, nosotros vemos que de los Estados Unidos envían entre 250 y 300 dólares, igual en España. En Costa Rica envían entre 100 y 120 dólares. ¿Qué significa eso? De que una persona, y si lo contrastamos contra la canasta básica, a lo sumo lo que utiliza de la remesa es para consumo. Es para consumo. Entonces, debería de haber una política gubernamental que generara un uso productivo de esas remesas familiares. Y ya han habido, digamos, algunos países que lo han hecho. Pero eso es como meterse con los asuntos personales de la persona, es decir, que el Estado de alguna manera regule cómo voy a gastar yo mis ingresos. Pues. A ver, no necesariamente, yo no estoy planteando de que el Estado regule cómo vas a gastar tu ingreso, pero que sí te incentive. A ver, voy a poner, digamos, un ejemplo. El caso de Costa Rica, es decir, Costa Rica en determinado momento, ellos tienen flujo de migrantes. Entonces ellos dijeron, bueno, bien, nosotros no le podemos decir en qué van a gastar las remesas familiares, pero sí dentro de su Plan Nacional de Desarrollo identificaron algunos sectores y a través de políticas fiscales los incentivaron, por ejemplo, el sector turístico. Entonces ellos decían, nosotros no estamos interesados en inversiones extranjeras directas de grandes hoteles. Entonces aquellas personas que inviertan, por decirte algo, unos 2,000 o 3,000 dólares, en un pequeño hostal o en un pequeño servicio turístico, le vamos a dar, digamos, un flujo adicional de 1 o 2 dólares. Y así las personas, ¿verdad?, a través de esa política se ve incentivado y comienza, digamos, a activar productos. Yo planteo, por ejemplo, que acá en Nicaragua se necesita una política de productos agrícolas no tradicionales. Producir más allá de maíz, frijol, café. Bueno, ¿por qué no utilizamos esa política y los migrantes, ¿verdad?, que se quieran meter a productos agrícolas no tradicionales, comiencen a invertir en esos sectores? Y lo han hecho muchos países, en el sector turístico, en el sector agrícola, en el sector prestador de servicios financieros, etcétera, etcétera. Me parece que es factible, pero tenemos que acostumbrarnos. Así es. Es decir, los nicas tenemos que acostumbrarnos y eso pasa por lo que hemos conversado todo el tiempo, poder hacer que nuestra nuestra cultura que lleva a la matriz productiva, nuestra cultura productiva que lleva a la matriz productiva, logremos cambiarla. Sí, solo lo interrumpo para hacer una pequeña reflexión. A ver, yo creo de que en algunas burbujas financieras, como la que hemos tenido, nosotros crecimos más o menos un 5,2%, durante más de 10 años, hay dos sectores que no han contribuido a mejorar esa cultura del nicaragüense. Y pongo, digamos, el ejemplo. Uno es el sector bancario. Es decir, en este país, cuando hubo un boom de actividad económica de muchos circulantes, el sector bancario comenzó a repartir tarjetas de crédito de consumo de cualquier lugar y creó cantos de sirena de tal manera de que endeudó mucho a la gente, ¿verdad? Y el otro es la inacción del Estado por no establecer políticas públicas que no regulen propiamente dicha, pero sí incentiven a cómo utilizar esos flujos de remesas familiares para que sean productivos al país. Pongo, digamos, un ejemplo que en la parte comunitaria ha implementado, por ejemplo, El Salvador, ¿verdad? En El Salvador ellos identificaron de que habían algunos grupos de migrantes que se ubicaban en algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, y que ellos estaban muy interesados en mejorar no el bienestar únicamente del familiar, sino que de la comunidad. Entonces vino el Estado y dijeron, bueno,
vamos a establecer una campaña para mejorar la iglesia, para mejorar el centro de salud, para mejorar negocios para acopio, por ejemplo. Y entonces ellos comenzaron, ¿verdad?, a establecer políticas de fondo para poder en este caso hacer productiva esa remesa, que no eran individuales, sino que eran remesas ya comunitarias de personas que estaban vinculadas a un lugar y que ayudaban, digamos, a la colectividad. Sí, sí. Quiero finalizar preguntándole, ¿podríamos realmente crecer ese 5% que está en el Banco Central? No, yo creo que no. Con estas perspectivas, sí, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, no. Por una simple y sencilla razón. Es fácil destruir una economía. Es decir, la economía nicaragüense era la tercera economía de mayor crecimiento en América Latina hasta antes del año 2018, ¿verdad? Y un periodo de menos de un año pasamos a ser la tercera economía con peor desempeño económico. Es decir, hay que recuperar la confianza y buscar cómo establecer perspectivas. La situación no se va a mejorar con este tipo de informes que dan una perspectiva positiva. La situación se va a mejorar con dos cosas, fundamentalmente. Uno, resolviendo el problema político que tenemos, y dos, pensando en el largo plazo con un plan nacional de desarrollo real, consensuado, que nos saque de esta crisis en la que estamos. Diálogo nacional. Diálogo nacional y sobre todo, pero en el diálogo nacional yo propondría de que no solo se establezca la parte política, sí, no, sino que la parte técnica. Es que yo digo, y lo hemos conversado ya en otras ocasiones, un diálogo nacional en que nos permita decidir qué país queremos. Así es. Y eso pasa ciertamente por la parte política, pero hasta la parte económica, la parte productiva, la parte cultural, porque queremos hablar inglés. Bueno, pues entonces vamos a cambiar el español. Ese es el consenso, digamos. Claro. Pasa por todo eso, Claro. Sí. Bueno, quiero agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros. Vamos a hacer pausa nuevamente. En Sumando Vigores regresamos con Mujer y Finanzas.